¿Cuándo inicia Somos Voces y qué los lleva a iniciar este proyecto? Okay. Bueno, Somos Voces está a punto de cumplir 15 años y empieza bajo el nombre de Voces en Tinte en 2009 como una respuesta a la necesidad de la población LGBT de tener acercamiento a las producciones literarias, tanto en el ámbito de ficción como en el ámbito ensayístico, en donde justo se buscaba tener un espacio que permitiera la difusión, la distribución de materiales bibliográficos especializados en diversidad sexual y también en derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, sobre tener un espacio en donde fuera posible establecer diálogos y discusiones sobre todo eso que se estaba difundiendo y se estaba produciendo en materia de diversidad sexual. Hola, soy Miriam y los saludo desde la cafetería de la librería Somos Voces en el corazón de la colonia Roma. Esta semana les tengo para una entrevista con Caleb Ávila, coordinador de educación del proyecto Somos Voces, que nos va a hablar un poquito pues del catálogo de la librería, de las propuestas que tienen como espacio cultural y de lo que se ha estado trabajando desde su fundación hasta este momento. ¿Qué nos podrías decir sobre pues esta clase de librerías, considerando que bueno, Somos Voces es la más grande de Latinoamérica? Operar una librería de esta dimensión es un reto. Y creo que, bueno, hoy día Voces es muy diferente a lo que existió cuando recién abrió sus cortinas a la gente. Y es que de inicio es un reto, o bueno, antes creo que era un poquito más complicado hacer toda la difusión y la distribución de literatura LGBT porque sí había públicos y nichos muy específicos. Esto también nos orilló a buscar la manera de crear esos públicos y de crear espacios de reflexión, y fue el motivo por el cual empezó también a direccionarse la apertura de una cafetería, de un foro cultural que nos permitiera generar ese flujo de públicos y también esos espacios de discusión. Sin embargo, me puedo atrever a decir que el día de hoy la situación es muy diferente, porque definitivamente hay un parteaguas post-pandémico o incluso entre-pandémico de producción literaria juvenil de temática LGBT que ha modificado mucho la dinámica de lectura de las juventudes, sobre todo porque es muy curioso, pero yo creo que ahorita 8 de cada 10 libros juveniles tienen algún tipo de representación positiva LGBT, cosa que antes no sucedía, ¿no? Y esto también nos ha invitado a generar un cambio y una reestructuración en la forma en la que tenemos la catalogación de los materiales de la librería, porque hoy existen muchas temáticas diferentes desde muchas perspectivas. Existe ya mucha producción literaria de ficción y también mucho ensayo, ¿no? Mucho ensayo independiente, y creo que lo muy rico de ver estando aquí en la librería y en general colaborando en el espacio es que los discursos que teníamos hace 5 o 6 años son muy diferentes a los que tenemos el día de hoy, y sí permiten generar unas representaciones más positivas, más amigables, más humanas y realistas sobre las vivencias de las poblaciones de la diversidad sexual y en general sobre todas las vivencias de las poblaciones que no recaen como en este sistema cis, heteropatriarcal, blanco, propietario, masculino. Entonces creo que es muy bonito estar aquí adentro porque nos deja ver eso, ¿no? Por un lado, recibir los materiales y tener esa oportunidad de analizar esos discursos, esas pues progresiones en el discurso y en las producciones bibliográficas, y por otro lado también en el discurso social, que es algo que nos permite ver todo el otro giro del espacio, que no es necesariamente la librería, sino el área de educación, de foro, de cafetería. Sí nos deja como entrar en contacto y más o menos como poder desmenuzar qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Con la gente, qué es lo que están pensando, cómo es que se están concibiendo, cómo es que nos estamos denunciando y sobre todo cómo estamos generando unas nuevas dinámicas para construir comunidad a través de la literatura, ¿no? Que representa de alguna manera un nodo cultural en donde podemos generar estos discursos y estos diálogos. Ok, dentro de estos espacios, ¿me podrías hablar un poquito de qué talleres se imparten, qué otras actividades ofrecen? Como te comentaba, Voces no es solamente la librería forma parte de un proyecto que es muchísimo más grande y que en realidad hoy lo definimos como una empresa cultural. Y quiero ser claro, lo definimos como una empresa porque, número uno, al ser cultura y al ser disidencias no existe ningún tipo de apoyo, tenemos que gestionar nuestros recursos.
Entonces, por ejemplo, la cafetería, además de ofrecer un servicio de alimentos y bebidas a público en general en un espacio seguro, también hoy día está ofreciendo actividades de entretenimiento, que es muy chido y me parece muy rica como la posibilidad de ver cómo sucede esto, ¿no? Cómo podemos activar el entretenimiento LGBT fuera de los espacios típicos de entretenimiento y más adentro de espacios culturales. Como tenemos ahorita, por ejemplo, Cabaret Drag, tenemos por ejemplo aquí el dragchillerato, que justo también es esta necesidad de decir, hay mucha gente que quiere adentrarse en el arte drag, pero que se encuentran en ambientes hostiles, de bufe, de crítica, de mala onda, y aquí no es así, ¿no? Aquí se ofrece un espacio y una comunidad en donde puedes aprender y practicar. En el área de foro pues hay una riqueza inmensa, hay una diversidad grandísima de eventos, porque tenemos desde los que son de corte académico hasta los que cruzan con entretenimiento. Tenemos presentaciones de libros, talleres, que estos usualmente son operados por organizaciones que componen la fuerza social de Somos Voces, que son otros grupos, otras colectivas y otras organizaciones civiles que trabajan diferentes temáticas, desde lo que tiene que ver con los mitos alrededor del VIH, de las diversidades relacionales, de las prácticas alternativas de la sexualidad, por ejemplo el BDSM, el pet play, etcétera. Y bueno, justo, ¿no? Todo esto en un ambiente como desde la parte de la mediación cultural, ¿no? No es como que aparte se permita el ingreso como de cualquier persona sin verificar cuáles son sus protocolos, porque además de esto es como asegurar y garantizar que va a haber un espacio seguro para las personas que se están acercando, con protocolos, con cuidados, con medidas de, pues inclusive como de pues sí, ¿no? Como de contener de pronto cualquier contingencia que pueda salir. Entonces eso lo hace Foro, ¿no? También todo el tema de vinculación interinstitucional, porque eventualmente tenemos ciclos temáticos con universidades. Por ejemplo, ahorita viene el ciclo de vejeces diversas con Bienvejecer y con la UNAM, donde pues justo se está problematizando qué está pasando con las personas adultas mayores LGBT y cómo podemos dignificar sus vidas. Y por ejemplo el área de educación, que es la que yo opero directamente, se encarga de todos los procesos de sensibilización, formación, capacitación, profesionalización, tanto de personas LGBT para el ámbito empresarial como de organizaciones públicas y privadas que necesitan muchas herramientas socioemocionales para poder recibir a las diversidades y para poder construir discursos que garanticen la inclusión de todas las personas, independientemente de cuáles sean los cruces que tengan, ¿no? De cuáles sean esas intersecciones. Entonces creo que Voces tiene como un proyecto muy integral y muy completo, que ofrece desde el acercamiento a las producciones literarias que se fabrican independientes, académicas, editoriales, la parte de entretenimiento que creo que ofrece una óptica distinta de la forma en la que nos podemos entretener, que definitivamente es algo súper necesario para todas las personas. La parte de foro cultural que gestiona los eventos tanto dentro del espacio como fuera, además de ser encargada de todas las vinculaciones entre organizaciones, instituciones, universidades, etcétera, y la parte de educación que también está buscando asegurarse de generar ciertas plataformas de mediación, ¿no? Y poco a poco buscar un cambio cultural para asegurarnos de que todas las personas, independientemente de las diversidades que nos crucen, encontremos un espacio digno para desenvolvernos. Me encanta muchísimo la Camila Sosa, que es una escritora también latinoamericana, creo que ella es argentina, y hace también un análisis muy interesante, ficcional, sobre las identidades transfemeninas y travestis en Sudamérica, que se me hace muy valioso lo que ella produce. Pues de libros infantiles, les decía, tenemos un montón de cosas que cruzan con el tema de racismo, de clasismo, de capacitismo y de identidad, que eso se los recomiendo no solo para las infancias, sino también para las personas adultas que a veces no tenemos como muchas herramientas para acercarnos a ciertas temáticas, y la literatura infantil es muy útil para hacerlo de esta manera. Entonces, pues creo que son mis autores favoritos, ¿no? Y de ensayo, pues Butler, tenemos literatura de Paul Preciado, que para mí en teoría queer y pues como estudios trans me parece que es alguien muy, muy interesante. Cuando te acercas a los libreros y empiezas a ver las temáticas, te das cuenta de que tenemos un mundo riquísimo de literatura y que te puedes encontrar una novela policíaca, una novela de misterio, inclusive de terror, que cruza con la temática LGBT. Entonces, pues creo que esta es más bien una invitación para acercarse y explorar
toda la diversidad que existe en la literatura de la diversidad, porque definitivamente tenemos una potencia creativa brutal. Entonces tiene un catálogo temático muy sofisticado, que de hecho nos tomó muchos años construir, así como llegar a sentarlo de una manera más formal. Yo creo que ha sido un proceso como de 3 o 4 años en que también descubrimos nuevas temáticas. Entonces al día de hoy, pues creo que tendríamos entre 100 y 120 materias diferentes especializadas en género y sexualidad, cruzadas por supuesto por diversidad, ¿no? Que en la parte de literatura gay está, por ejemplo, cuento, novela, ensayo, poesía, novela gráfica. Lo mismo con la temática lésbica, lo mismo con la temática trans. Y también tenemos un área infantil en donde tenemos mucho cuidado con la forma en la que se construyen los discursos, y que aunque tiene una representación fuerte sobre la diversidad sexual, también nos interesa más como problematizar estas herramientas de conciencia social y que tienen que ver con la diversidad en general, con la diversidad cultural, la diversidad racial, lo que tiene que ver con diversidad funcional, que bueno, más bien con discapacidad y capacitismo. Y pues obviamente también como este proceso de descubrimiento, aceptación, exploración de la identidad. Algo que quiero agregar en este momento es que también los contenidos de Voces son muy cuidados. Tenemos mucho cuidado con los discursos que ingresan a la librería. Entonces los materiales se someten a procesos de dictaminación, porque pues justo a discreción de estos procesos es que las temáticas se clasifican. Entonces tenemos mucho cuidado, por ejemplo, con los contenidos que tienen que ver con abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Eso no es algo que permitimos que entre en zonas de erotismo, por ejemplo, porque una política de la librería es pues cuidar eso, ¿no? Como los discursos apologéticos a los abusos o a las violencias, que es algo que no catalogamos como contenidos eróticos o como contenidos apologéticos. ¿Cuál creerías tú que serían como los principales retos que han presentado como proyecto cultural? Todos. Creo que Voces es un proyecto de amor y resistencia y de compromiso por nuestra comunidad. Creo que de pronto en el tiempo que yo tengo de gestión aquí, que son más o menos 8 años, definitivamente el momento más problemático fue la pandemia, que nos obligó a cerrar las puertas durante un año, en que como parte de compromiso con nuestra comunidad se mantuvieron los apoyos a las personas colaboradoras, se mantuvieron los contactos y pues la recepción de dudas, problemáticas, necesidades de nuestra población. Y creo que esa fue la muestra de que tenemos un equipo y tenemos un proyecto fuertemente comprometido con la comunidad, pero que también tenemos una comunidad fuertemente comprometida con el espacio, que nunca nos abandonó. Ser un proyecto cultural en general es complejo en un país como el nuestro, porque realmente no existen apoyos formales hacia los sectores culturales independientes, pues que no pertenezcan a las redes de la Secretaría. Ser un proyecto independiente es complejísimo, pero bueno, eso como parte de sostener el proyecto creo que es eso, ¿no? De pronto tener la capacidad de mantener el espacio abierto, funcionando, operando y con altos estándares de calidad, porque eso sí, somos muy exigentes con la propia calidad que ofrecemos hacia nuestra comunidad y hacia todo el público que nos visita. Y por otro lado, algo que pues sí nos golpeó en algún momento más fuerte, que ahora sí pienso, son las resistencias sociales, porque nos pasó de todo, hasta personas que no se querían acercar a nuestro stand en ferias del libro por pena que pensaran que eran gays o lesbianas o trans, hasta amenazas, por ejemplo, ¿no? Amenazas de una persona que pasa por afuera del local y nos dice que cosas horribles. Entonces creo que, no sé, pienso que esos retos también, esos retos que hemos encarado y que hemos resistido, también nos han permitido ver la forma en la que el contexto está cambiando, quizá a pasito de tortuga, pero que está cambiando. Y lo decía antes, ¿no? En cuanto a la producción literaria, en cuanto al acercamiento de públicos, no de la diversidad sexual al espacio, con el interés de empaparse de nuestras realidades y con necesidades de acceder a información. Pero pues sí, creo que uno de los principales retos es pues el sostenimiento de la operación del espacio, como justo, ¿no? Como un espacio cultural, pues sabemos que muchas veces eso no es la prioridad de la gente, a pesar de que cuando se acercan y conocen las esencias de los proyectos culturales, me atrevo a decir que
sí notan un cambio radical en sus vidas, ¿no? En lo que hay respecto a sus redes de apoyo, sus conocimientos, inclusive sus propias reflexiones y críticas, su propia forma de habitarse y de habitar el mundo. Entonces, eso es un reto, ¿no? Tratar de modificar los discursos sociales que están muy sentados en violencias que a veces se vuelven invisibles, pero que para nosotras y nosotres y nosotros pues son una cosa diaria y que pues sí podemos ver y que de pronto la gente allá afuera lo da por hecho, y creo que eso también es un reto, ¿no? Como generar estrategias de mediación, de acercamiento, de sensibilización para poder empezar a hacer esta chamba afuera también es un poco complejo, pero definitivamente encontrar las estrategias para encarar esos retos es lo que nos mantiene con vida y lo que nos sigue motivando para encontrar otras formas de hacerlo. ¿Cuál crees que sea, pues, el impacto y la importancia de proyectos como Somos Voces en este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Dadas pues, las circunstancias. Me da un poco de tristeza, pero no hay muchos proyectos similares a Voces que tengan como esta perspectiva tan integral y que además tengan tantas además herramientas como integrativas. No hay muchos ni siquiera en el continente. Y creo que es necesario que funcionen, es necesario que se funden, es necesario que nos vinculemos, porque creo que a través de esos engranajes es que podemos empezar a producir espacios seguros. No me refiero solamente a espacios para que las diversidades o para toda aquella persona que vive fuera como del esquema patriarcal pueda habitarlos, que es necesario tener un lugar. Pero creo que también es un lugar seguro para generar discusiones y para generar acercamientos, porque de una manera triste o feliz, pues es como vivir dentro de una burbuja, ¿no? Y creo que, incluso me atrevo a decirlo como experiencia personal y como algo que he intercambiado con muchas personas del equipo de Voces, a veces cuando salimos de este espacio o cuando escuchamos otros discursos, pues parece que el mundo no ha cambiado, ¿no? Y que vivimos en una pequeñita jaula de oro que nos mantiene con seguridad y con vida y con motivación y lejos de situaciones que podrían ser nocivas para nuestra salud mental y física. Entonces creo que todas las personas, independientemente de qué nos cruce, necesitamos un lugar para habitar de esa manera segura, tranquila, con la posibilidad de construir comunidades y redes de apoyo, que es algo que hoy entiendo que es muy necesario y que a título personal puedo decir que sin un espacio seguro de construcción de redes de apoyo no podría sobrevivir cuerdo en este mundo, en donde cada vez se están posicionando de manera más fuerte los discursos conservadores, en donde cada vez existen más posibilidades en plataformas digitales de que los discursos de odio se viertan a diestra y siniestra sin ningún tipo de repercusión sobre quien los reproduce, pero sobre quien los recibe, y que además se reciben de manera masiva. A mí me preocupa de pronto mucho esto, ¿no? Pienso... yo me ubico, por ejemplo, yo dentro del acrónimo LGBT estoy en las TES. Llevo muchos años trabajando por generar pues plataformas de representación y de emancipación de nuestras narrativas, y de pronto cuando me pongo a leer como todas esas lluvias y tormentas de odio que existen a muchos niveles, a nivel académico, a nivel epistémico, a nivel político, a nivel cultural, a nivel mediático, pues yo me destanteo. A veces siento mucho dolor y pienso en todas esas juventudes que no tienen estos espacios seguros. Si de pronto yo me siento tan comprometido con mi estabilidad mental al tener al alcance estos discursos, pues definitivamente pienso que las juventudes están muchísimo más susceptibles a ello, cuando no tienen redes y no tienen espacios y no tienen conocimientos y no tienen herramientas y quizá no tienen como esta... pues no necesariamente politización, pero sí acercamiento a la historia de nuestro movimiento. Entonces creo que no solamente sería bueno, sino creo que es necesario que existan más espacios como este, que justamente permitan esto, que permitan que las juventudes o las no juventudes que no cuentan con esas herramientas las pueden adquirir, y que también permitan que las personas que son ajenas a nuestras realidades se puedan acercar y se puedan sensibilizar a lo que sucede con nuestra población. Te agradezco muchísimo la entrevista, Caleb. Un gusto, al contrario.